Ahí va. Hola, hola, buenas tardes. Estamos comenzando. Solo estoy esperando también a mi compañera que va a estar conmigo hoy. Okay. Bueno, déjenme ver que se conecte, que se vaya conectando alguien. Vamos a ver. Ok. Bueno, pues vamos comenzando. A ver, espérenme. No quiero sacar. Ok. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias a quien se encuentra conectado y a los que van poco a poco incluyéndose. Bueno, pues aquí vamos a irlos viendo. Hoy tenemos un tema. Bueno, primero que nada, mi nombre es Mayra. Mi nombre es Mayra Turrubiates, soy psicóloga, trabajo, trabajo con adolescentes y con adultos. Me especializo en terapia de lenguaje con los niños. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, entonces viene también la maestra Anaí. ¿Te presentas? Muchas gracias, Mayra. Buenas noches, bienvenidos a quienes están sintonizando el día de hoy estos espacios que tenemos para ustedes, este momento para conversar de temas de interés. Como comenta la maestra Mayra, el día de hoy estaremos hablando de un tema que podría resultar interesante aparentemente para madres de chicos adolescentes. Sin embargo, sabemos que todas las personas, las mujeres que somos mamás, papás también, quienes tenemos hijos a lo mejor que no han llegado aún a esa etapa, pues bueno, poder ir identificando cuáles son algunos de esos aspectos tan interesantes que pueden ser a lo mejor un tanto desafiantes, como es el tema, pero que al mismo tiempo podemos ir, si bien no anticipando, poder ir dimensionando que podemos acompañar en esos retos a nuestros hijos, no bien desde la parte de resolver o de cubrir o de compensar, no, sino más bien en esta parte de reconocer que como personas todos somos individuos, ¿no? Todos vamos a navegar en un momento a solas y poder ir fortaleciendo desde nuestros chicos a nuestros adolescentes, ¿no? Y a lo largo de su vida. Hoy va a estar muy interesante. A mí me parece un tema muy interesante, de hecho estábamos platicando hace un momento o en ocasiones sobre este tema que ya hemos venido pensando anteriormente sobre la importancia de abordarlo, y estamos platicando que es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchísimo, o sea, tiene muchísimo para hablar de él, y el día de hoy vamos a estar viendo algunos aspectos, los aspectos que consideramos más importantes. Sin embargo, si ustedes nos dejan por ahí un mensajito ahí de decirnos lo que pueden tener curiosidad, interés, duda, etcétera, bueno, pues por aquí los vamos a estar leyendo, ¿cierto? Así es, y bueno, este tema es, como decíamos, principalmente en adolescentes. Yo digo que como papás no nos explican y nos dicen obviamente cuando estos nacen. En la niñez viene siendo algo un poquito más, no sencillo, pero ahí vamos tratando de moldear, ¿verdad? La parte de esta parte del niño, entre berrinches, entre reglas, entre consecuencias, las cosas que se van formando o que se van pasando a raíz de la niñez. Pero la adolescencia, muchas de las cosas es que, bueno, que a mí me llega, por ejemplo, en consulta, es que pues ya no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces a veces los papás dicen, bueno, entonces, ¿cómo lo trato? O sea, ¿cómo hablo con él? No lo puedo tratar como un adulto porque no toma decisiones, tampoco lo va a tratar como un niño porque ya no es un niño. Entonces a veces entra este dilema de que ¿cómo le llego? Y a veces le digo una cosa y él ya me respondió, o el típico de que es que está de rebelde, sí, que es algo muy, muy, muy común escucharlo tanto de papás como de maestros, esta parte de la rebeldía. Entonces, no sé si quieres hablar algo sobre eso.
Ciertamente el pasar de una etapa a otra es complejo, si lo manejamos a lo mejor en el día de hoy como un reto, pero ciertamente pasar de cualquier etapa a otra es complejo. Tomémoslo desde la perspectiva de nosotros mismos a lo largo de la vida. Recordemos todas las veces que hemos terminado una época, una etapa, un ciclo, y cómo para nosotros mismos ha sido complejo adaptarnos a las cosas que cambian, ¿sí? A las cosas que van cambiando. Y nosotros ahorita lo podemos ver desde otro punto de vista, no sé, recordando a lo mejor nuestra adolescencia, el decir, bueno, pues es que yo no lo viví de esa manera, o yo no le contestaba a mis papás, o yo no hacía esto, lo otro, el comparar lo que nosotros vivimos con lo que están viviendo nuestros hijos. Sin embargo, cada persona va a tener distintas herramientas que adquirió a lo largo de su vida y va a ir adaptándolas de acuerdo a sus necesidades. Y qué importante no tomar esto en cuenta de qué herramientas tengo yo que puedo transmitirle a mi hijo, a mi hija, para que toda esta etapa sea llevadera, porque está llena de cambios, está llena de situaciones biológicas, psicológicas, de distintos factores sociales que van a ser, pues ahora sí que un sinnúmero de cambios que van a bombardear, ¿no?, en esta etapa. Y qué importante saber que podemos guiarlos y acompañarlos en ese sentido, ¿no?, de todos esos cambios. Así, y fíjate que es bien importante también lo que es el proceso, que a veces no en la escuela, por ejemplo, nos enseñan que el cambio físico de eso se ve ahorita entre quinto y sexto de primaria, el cambio físico a la adolescencia, ¿verdad? Que ya todo el mundo conocemos cómo cambiamos físicamente, también hormonalmente, también ya se ve en las escuelas, pero nadie habla de esta parte social, que es importante que los chicos tienen cambios, estos cambios, qué les provoca, cómo se siente ante la sociedad, cómo se van desenvolviendo ellos. También esta parte que creo que es muy importante, el proceso neurológico, o sea, es un cambio para ellos, no es, el chavo no se siente irritado nada más porque sí, el chavo se siente irritado porque tiene un cambio neurológico, ¿sí? Su sistema nervioso central no funciona muy bien a esta edad, por así decirlo, entonces está alterado constantemente me siento triste, constantemente me siento enojado, y la verdad es que no sé por qué, y eso tiene mucha razón, realmente ellos no saben por qué se sienten así, o sea, no hay una explicación, y a veces los papás o los maestros es de que es que identifica qué te hace sentir y por qué te sientes así, y a esta edad es complicado. Es complicado no porque ellos lo deseen, sino porque es un cambio neurológico. Entonces está comprobado que, por ejemplo, una persona neurológicamente es más maduro después de los 20 años. Entonces esta transición desde muy pequeños, entre los 10, que ya empieza también la pubertad, y luego avanzando hasta lo que viene siendo desde la primaria prácticamente, secundaria, preparatoria y casi universidad. Los primeros años de universidad, ellos todavía son muy inmaduros, entonces neurológicamente también ellos traen estos cambios que son muy importantes, también el comprender por qué mi hijo está reaccionando de esta manera. Claro, porque como lo comentaste hace un momento, hay jóvenes, y he escuchado y me lo han dicho tal cual, estoy triste, pero no sé por qué estoy triste, sí. Estoy enojado, pero realmente ni siquiera sé por qué estoy enojado o enojada. Y la contraparte de la versión de padres, donde es que ¿cómo no vas a saber por qué te sientes así? Todos nos enojamos por algo, todos estamos tristes por algo, ¿cómo no vas a saber? Y esa parte de la exigencia de el tienes que estar bien, o el siéntete bien, o dime qué te pasa, porque la tendencia, no generalizo, pero sí me ha tocado mucho observarlo, es la exigencia del quiero saber qué te pasa. Sí. Quiero saber qué te pasa, en un sentido un poquito más autoritario, más demandante, que el poder expresar a lo mejor lo que originalmente se siente, que es la preocupación, la angustia, la incertidumbre, para el poder saber cómo ayudar a nuestros hijos. Pero de pronto pues no sabemos expresarlo. ¿Sí? Se tiene a lo mejor una visión un poquito de que los padres tenemos que ser de cierto modo autoritarios, o que si cedemos en el sentido de tomar en cuenta las palabras de los hijos como perder autoridad. Yo no voy a hacer esto porque estoy perdiendo autoridad, porque me va a tomar la medida,
o porque si yo le digo que sí, pues ya me va a agarrar el modo y entonces yo ya como perder, ¿no? Como en el sentido de que están perdiendo algo, cuando pues no es así. O sea, el poder tomar la atención en la participación de mi hijo, es decir, el darle una voz, el poder escucharlo, realmente solamente nos va a dar mejores canales de comunicación. Y esto lo vemos desde chiquitos. Si desde chiquitos podemos mantener esta relación, el día de mañana, lejos de tener el miedo de que, ay, pues no le voy a decir a mi papá porque pues, mi papá o mi mamá me van a castigar, eso va cerrando como esos canales de comunicación, y de pronto no lo vemos en la infancia hasta que son cosas ya más marcadas. O sea, en los niños a lo mejor, ay, pues no me dijo que tiró esto, no me dijo que rompió esto, pero en la adolescencia, cuando ya estamos hablando de cosas de sexualidad, de cosas de drogas, de cosas de situaciones en las que el chico se empieza como no a inmiscuir por una malicia, sino porque realmente es una exploración del mundo y del contexto social en el que vivimos en la actualidad. Entonces ahí es donde más se resiente o se vuelve a sentir el hecho de que, híjole, no se está comunicando conmigo o no me está diciendo las cosas, y entre ese miedo, a lo mejor que de pronto sentimos como padres o que podemos llegar a sentir, pues lo dirigimos de una manera pues que lejos de beneficiarnos o lejos de darnos un camino, pues nos los va cerrando, ¿no? Nos va limitando. Así es. Y en esta parte que mencionas también de la parte neurológica, pues sí, tomemos en cuenta el hecho de que algunos autores nos manejan la parte de la maduración neurológica de acuerdo a distintas, estamos platicando de acuerdo a distintas edades, pero sin embargo también tomamos en cuenta que varios de ellos nos dicen 19, 20, 25, y entonces de pronto queremos como al adolescente responsabilizarlo de tal manera que ya seas maduro y ya seas todos mis estereotipos que yo estoy imaginando de mi hijo ideal, ¿sí? Y que tú ya lo tienes que hacer ya, de inmediato y solo, cuando realmente incluso nosotros como adultos seguimos aprendiendo y seguimos desde la experiencia tomar el aprendizaje de los errores. Digo, todos incluso a esta edad adulta nos seguimos equivocando. No, fíjate que tomaste un tema bien importante, y eso pasa constantemente en la actualidad porque los papás tienen miedo que el chico se equivoque, que no pase por lo que yo pasé, ¿sí? O que no sufra lo que yo sufrí. Entonces, en este miedo que yo transmito en cierta forma a mi hijo, me equivoco y trato de hacer las cosas que él puede hacer, pero las voy a hacer yo, para que él no se equivoque. Y eso es bien importante, porque yo le digo siempre al papá, entonces, ¿cuándo va a aprender? ¿Sí? O sea, realmente, y todos los seres humanos aprendemos cuando nos equivocamos. Entonces, y luego me decía un papá, y bueno, y luego si no aprende el error, pues lo vuelve a cometer y vuelve a aprender. O sea, es muy difícil que no aprendamos de un error, inclusive aunque son adolescentes, ellos no van a admitir que se equivocaron. Eso es el ego del adolescente es muy grande, la verdad, a esta edad. Son mucho yo, y piensan que todo es alrededor de él, pero porque regreso es un cambio, o sea, es un cambio que él está generando neurológicamente. Entonces todo cree que está alrededor de él. Entonces, si mis papás están enojados, es que es mi culpa. Si mis papás están peleando, es mi culpa. Entonces ellos toman mucho el papel de protagonista cuando ellos son adolescentes. Entonces cuando esto sucede de este papel que ellos juegan, es bien importante dejar que ellos tomen sus propias decisiones, tratar de que, ok, me dice el papá, entonces dejo que se equivoque, pues literalmente sí, pero yo estoy ahí, ¿sí? Acompaño. Ajá, no resolviendo, no interfiriendo, sino más bien acompañando, porque recordemos, están en un proceso de individualización. Todos los seres humanos somos individuos, vamos a vivir y desarrollar nuestra vida sí, en círculos sociales, desde nuestros primeros años, pues son la familia, la escuela, nuestros amigos, pero esta parte de la socialización juega un rol mucho más importante en esta etapa, sí, mucho más marcado. Y sí somos toda la vida los protagonistas de nuestra historia, pero el adolescente ciertamente
se encuentra más ensimismado en esta parte porque está desarrollando mayormente su individualidad, se está descubriendo como un ser independiente. O también sigue también en esa búsqueda, ¿sí? Búsqueda de la identidad, búsqueda entre mis iguales. ¿Quiénes son mis iguales? Mis amigos. Papá, no te sorprenda que tú le dices algo, pero lo va a tomar el consejo más de su amigo, más de su amiga, que de ti, ¿sí? Porque está buscando esa parte de pertenecer a un grupo, ¿sí? Y de ser tomado en cuenta, pero desde mi visión de importancia, que son mis iguales, ¿sí? Mis círculos sociales, ¿no? Y fíjate, sí, ellos buscan, siempre van a buscar sentirse aceptados en la escuela, siempre van a buscar un círculo social, van a buscar un lugar para poder sentirse a gusto, porque no es porque en casa no se siente a gusto, es como decía la maestra, te sientes acompañado de tus iguales. Necesitas, inclusive muchos de los chavos, si se dan cuenta, o si ustedes ven a sus hijos, se mezclan con gente que tiene historias parecidas a ellos. Sí, por ejemplo, si mamá y papá se separó, entonces es probable que yo busque este círculo también de mamá y papá que no están separadas para ver qué siente mi igual, mi mismo compañero, amigo, adolescente, qué siente cuando por la situación. Entonces trato de compartir. Esa es una. Y otra parte que me gusta mucho son rebeldes, que me dicen mucho. La rebeldía realmente, y yo me gustaría expresar mucho eso, la rebeldía no es mala como tal. Está comprobado que joven, adolescente que no se rebela, será un adulto que en un momento dado se va a rebelar. Entonces, ¿por qué? Porque es una etapa que no debe de brincarse. Cuando tenemos nuestros hijos durante su infancia o toda la infancia, hacen en cierta forma lo que papá dice, somos una guía, pero a veces es una guía muy marcada. Cuando ellos entran en la adolescencia es, oye, lávate los dientes, aunque el chavo sabe que necesita lavarse los dientes, no me los voy a lavar, porque tú no me dices qué es lo que tengo que hacer. Entonces ellos empiezan a buscar el yo mando, el yo puedo tomar mis decisiones, el tú no tienes que opinar por mí, porque no es una forma, sí es una forma de rebelarse, pero es una forma de buscarse a sí mismos, y eso es muy importante, porque el chavo nunca va a ser igual que el papá, y si lo es, entonces no está siendo el mismo, ¿sí? Necesita ser él para poder crecer como un ser individuo y llegar a ser un adulto funcional a su manera. Entonces, y en esta lucha constantemente a veces los chavos piensan o quieren ser igual que papá, o que por ejemplo suena muchísimo el que quiero que mi papá esté orgulloso de mí, quiero que mi mamá esté orgullosa de mí, quiero que mi papá me diga lo bien que se siente cuando yo hago esto. Entonces buscan mucho la afirmación. Y quería preguntarte, desde el enfoque que tienes, ¿a qué se debe esto? Sí, me lo he topado muchísimo, sí, mucho. Que no hay chavos en la universidad que no descansan hasta que papá se siente orgulloso de lo que yo hago. ¿Y esto a qué se debe desde el enfoque que manejas tú? Desde el enfoque de la disciplina positiva, nos dice que los niños nacen con esta perspectiva de ser valiosos y únicos, ¿sí? Sin embargo, en esta parte en la que van creciendo y en el que nosotros vamos fortaleciendo la parte de autoestima, porque ciertamente la formación de la autoestima la vamos complementando nosotros con nuestras palabras, con nuestros halagos, con la parte de los hecho muy bien. Sabemos que desde pequeños es el bravo, lo lograste, lo hiciste, estoy orgullosa, y entonces los van ahí como incentivando, y esto no es malo. Sin embargo, también hay que incentivar la parte del niño de la autovalía. ¿Sí? Yo soy valioso, pero también si lograste algo, saber que no lo haces solamente por la aprobación del otro, sino por ti mismo. Es decir, ok, tuviste este logro, wow, debes estar muy orgulloso de ti, ¿cierto? Un gran esfuerzo. Porque fue tu esfuerzo. Porque fue tu esfuerzo. Entonces el reconocimiento de tu esfuerzo es para ti y por ti. Pero algunas veces nos vamos direccionando como esta parte de si tú haces las cosas bien, yo te lo estoy reconociendo. Y entonces, o no me decepciones. Sí, las palabras, y las frasecitas que les vamos dando desde muy pequeños, les vamos, sí, como te dices, inyectando desde muy pequeños. Y entonces lo vamos, a lo mejor no con una mala intención, pero redireccionando de que todo lo que tú hagas debe ser aprobado por mí, que soy tu mamá, por mí, que soy tu papá, ¿no? O sea, se va tomando como este camino.
Y entonces llega un punto en cuando empiezan a crecer que yo no te lo voy a aplaudir, que yo no te lo voy a estar diciendo tan constantemente, porque de chiquitos lo hacemos muy comúnmente. Y entonces es como que no, pues ya creciste, es que es tu responsabilidad. Así es. ¿Sí? Y Pero luego lo entonces, que es ser responsable ajá, de cosas que nunca lo hiciste responsable. el ¿sí? cambio, tomar como cambios abruptos, ¿no? O sea, como que de la noche a la mañana, de un momento al otro. Entonces era muy importante, digo, si ya lo hicimos, que repito, no es que sea algo malo, pero sí tomar en cuenta desde dónde yo le estoy recordando a mi hijo, a mi hija, que es valioso, que es importante, que es diferente y que es amado incondicionalmente por mí. Porque si te das cuenta en esa búsqueda de atención y de ser tomado en cuenta, estoy buscando el amor de papá y estoy buscando el amor de mamá, porque tenemos distintas formas de expresar el amor y creemos equivocadamente en algunos casos, repito, no generalizo, que como ya no es un niño, pues yo no le voy a dar tantos abrazos, que como ya no es un niño, no le voy a estar diciendo tanto que lo amo, que lo amo, que lo amo, y que todo esto está bien y que lo hiciste muy bien. Pero ciertamente yo en lo personal considero que la adolescencia es cuando el chico más lo necesita. Así es. Más necesita de esa atención, de esa compañía y de esas demostraciones de afecto en sus diversas modalidades, porque no nada más es decir te amo, también son acciones, también son situaciones. Entonces, poder tomar en cuenta cómo se siente, la escucha se me hace una parte súper interesante y muy importante de abordar. Ahorita lo comentamos por qué, pero me gustaría antes hacer un paréntesis para saludar por ahí a Antonita Franco. Hola, buenas tardes, bienvenida, qué bueno que nos sintonices, que estés por acá. Martín Turrubiates Maldonado, saludos, un saludo por ahí a la familia Turrubiates. Y por ahí, bueno, quien nos está viendo, si tiene alguna curiosidad, alguna duda, algún punto que le gustaría tocar, pues estamos precisamente para eso, ¿no? Para aclarar alguna situación de duda que pueda estar presente por ahí. Así es. Bien. Sí, si quieren preguntar algo, digo, aunque no tengan hijos adolescentes, algo que hayan querido saber en su momento o preguntar, digo, están con todo su hola Leticia, hola Vero, es Vero, Hola, Vero. Saludos. Entonces, saludos. Entonces, pueden preguntar lo que ustedes quieran, ¿sí? Y bien, bueno, en esta parte, en este sentido de la comunicación, será importante, o yo enfatizaría el hecho de que escuchar implica algo bien importante que a veces queremos pasar por alto. Si yo quiero escuchar mi entorno, si yo quiero escuchar al otro, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Guardar silencio. Y de pronto como papás queremos tener la última palabra, ¿no? O escuchamos no propiamente para el contenido, para analizarlo, para tenerlo, sino que escuchamos para contestar, ¿sí? Estamos preparados inconscientemente para estar a la defensiva en cierta forma, ¿no? Y más si mi hijo, por ejemplo, me ha mentido, y más si los amistades no me gustan, y más si porque ya me reprobó una materia, entonces viene él a quererme comunicar algo y yo estoy como que a la defensiva, ¿sí? Queriendo responder esta parte de que no me, pues ya hay como que ciertas cosas que no me han gustado, entonces trato de estar respondiendo cosas que yo a mi consideración pienso que es lo correcto como adulto, ¿no? Sí, desde mi experiencia, desde ¿no? mi experiencia. Pero habrá que tomar en cuenta que qué punto de vista tiene mi hijo, qué punto de vista tiene mi hija. A lo mejor no por el sentido o sea, dejemos de lado la parte de querer criticar, juzgar desde mi experiencia cuando aún no escucho a mi hijo o a mi hija, ¿sí? Porque a lo mejor en su proceso de aprendizaje él aún no tiene las herramientas para hacer totalmente un discernimiento de, ok, este camino sí, este camino no, esta opción sí, esta opción no, ¿sí? Permitamos saber el porqué de las situaciones, el porqué de los resultados que está obteniendo o el porqué de las acciones que está teniendo, porque muchas veces pensamos o más bien suponemos, ¿no? O sea, llegamos a suponer muchas cosas. Es que él a lo mejor no me dice esto por esto, es que él se la pasa, se encierra mucho en su cuarto y entonces yo pienso que ya está triste o que ya está en, no sé, en alguna situación vulnerable cuando de pronto el primer paso sería acercarnos y preguntar directamente qué es lo que está pasando, ¿no? Acercarnos
Y no solamente cuando la situación esté en curso, sino previamente poder tener espacios de convivencia, espacios de interacción, momentos a solas. Yo sé que de repente a veces con varios hijos es difícil como encontrar un momento de uno a uno, pero sí será importante saber que nuestros hijos necesitan esos momentos en los que seamos solamente mamá, hija, papá, hija, hijo, o sea, el padre e hijo en individual, ¿no? Crear esos momentos. Sí, y más si tienes un adolescente, porque si ellos buscan, bueno, inconscientemente, como dice la maestra, dejamos que el adolescente pues ya está grande, entonces ya no necesita tanto de mi cariño, que se la resuelva solo y a ver cómo le va. Entonces, si tengo hijos menores, me enfoco en los más chiquitos porque pues son los que ocupan más cariño, y la verdad es que esto no es así. Realmente el chavo no necesita, a lo mejor si tú te acercas y le das un beso, un abrazo, a lo mejor puede que te rechace, porque esa parte del afecto les puede llevar en cierta forma distancia, pero el escuchar, el platicar con él, y también sabes que una forma muy importante de conocerlo a él es conocer sus gustos. Muchas veces, y a mí me ha pasado muchísimo en terapia, los chavos dan clic contigo porque te interesas por ellos, cosa que dice en ocasiones a veces en casa no se da, ¿sí? Entonces la música, es que esa música está bien fea, bueno, pero pues a él le gusta, ¿sí? Interesarme por el chavo, lo que a él le gusta, lo que él quiere. Y también una forma muy importante de acercarnos a los chavos a esta edad es conociendo a sus amigos. Es que este amigo no me gusta, bueno, voy a invitarlo a la casa, voy a conocerlo, voy a conocer su historia, voy a ver, ¿verdad?, por qué a mi hijo le interesa tener una amistad con él o con ella. Entonces es una parte también de aceptarlo a él, es mezclarse con su círculo social para que él no sienta que está completamente solo. Sí, porque muchas veces en casa se prohíbe, por ejemplo, ciertas amistades, y es una realidad muy, muy común. Tú le prohíbes algo a un adolescente y ¿qué va a hacer? Eso lo va a hacer. ¿Sí? Y mucho, y lo va a enfatizar y va a decir, no quieres, entonces yo sí quiero. Entonces eso no es de ninguna época, porque me dicen a veces, es que los adultos de ahora son diferentes. No es cierto, son iguales, ¿sí? Somos de la misma manera. Yo me acuerdo de mi adolescencia, no sé si te acuerdas de tu adolescencia, sí, fuimos rebeldes, fuimos una forma... Bueno, vamos a aclarar esa parte de la rebeldía, no vaya a decir que estamos fomentando la rebeldía adolescente, no. Hablamos de rebeldía en el sentido de que el chico tiene derecho a expresarse saludablemente, ¿sí? La rebeldía consiste en esta parte de que este es mi punto de vista y lo voy a defender. Sí, no es a lo mejor en un sentido de agredir, a lo mejor en un sentido de ir más allá, sino de poder decir, esto es lo que pienso y lo defiendo, ¿sí? A esta parte con la que nos referimos, esta parte del ser rebeldes, porque muchas veces el choque está en que tu opinión y mi opinión no es la misma, y yo quiero como padre que se respete más mi opinión que lo que tú, que eres joven e inexperto, bueno, sí, experto de alguna manera, me vienes a decir el día de hoy. ¿Qué medida podríamos tomar o de qué manera podríamos ir guiando en esto? Primero que nada, repito, la escucha, porque desde la escucha, si nos permitimos dar este primer paso en el que somos nosotros quienes guardamos silencio, podemos poder comenzar a lo mejor con esta parte de lo que mencionamos también en disciplina positiva, que son las preguntas de curiosidad. Sí. ¿Sí? No es nada más el hacer una pregunta cerrada de que ¿cómo te fue? Bien, sí, no, esto, lo otro. No, el conocer, como dices tú, y tener momentos en que yo me intereso por ti, por lo que haces, nos permite poder indagar un poco más en preguntas abiertas, ¿no? Y el poder invitarlo a tener opciones. ¿Cómo crees tú que puedes solucionar esto? ¿Qué consideras que puedes hacer ante esta situación? ¿De qué manera consideras que podemos tener mejores resultados? Preguntas de curiosidad, preguntas que le inviten a pensar. No solamente a yo lo que te estoy diciendo es lo que voy a imponer. No, tú que estás inmerso en esta situación, yo te acompaño, pero tú, ¿qué consideras que puedes hacer al respecto? Y los invitamos a pensar. Porque si solamente les estamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer, lo que queremos es, o no lo que queremos, pero los resultados que tenemos es, no pienses, yo ya te estoy diciendo qué hacer. Y luego cuando toman decisiones, por ejemplo, pasa de repente cuando ya son jóvenes adultos, que es esta edad entre los 18 y 19, me ha pasado mucho últimamente el que, ¿qué quieres estudiar?
no sabía, es que mi mamá me dijo que tenía que estudiar tal. ¿Por qué no tomaste tú la decisión? Porque yo no sabía y mis papás saben qué es lo mejor para mí. Pero ¿cuál es la consecuencia? Pues estoy estudiando algo que no me gusta, que en cierta forma me frustra y que no sé qué voy a hacer el día de mañana. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a tomar una decisión, una decisión por mí, y toda mi vida he tomado una decisión por mí. Entonces, tú decías a un principio, es un acompañamiento, ¿sí? A mí me sonaba, bueno, conozco una amiga, terapeuta de Mante, muy buena, trabaja con niños y con adolescentes, y ella me decía algo que a mí me gustó mucho, y decía, nosotros los papás somos como un faro, sí, o sea, ellos están en el barco y el mar es inmenso, y van a conocer, y puede que se hundan y luego van a regresar, y así es, ¿verdad? Porque los barcos son inestables, así viene siendo el chavo, pero yo soy ese faro, sí, ese faro de que si tienes muchísimos problemas y a lo mejor ya estás muy inmerso, muy al fondo en alguna situación muy difícil, pues yo soy tu faro, yo te voy a ayudar, yo estoy aquí para apoyarte. No con el miedo, porque de repente también, como decía la maestra, nos da miedo a nuestros papás, ¿sí? Es que no voy a hacer esto, o no le voy a decir esto porque me van a regañar, o simplemente me voy a sentir juzgado. Entonces, no estoy diciendo que tenemos que ser muy permisivos, porque tampoco es el punto, pero sí llegar a una parte, una comunicación efectiva con ellos. Y fíjate que qué bueno que esta parte sobre que me gustaría mucho también platicar, somos, los chavos sí hay que dejarlos en libertad de que ellos tomen decisiones, pero ojo, también deben tener límites, porque el chavo por naturaleza, los adolescentes son impulsivos, ¿sí? Su cerebro, yo les decía, su cerebro les está constantemente diciendo hazlo, a pesar de que saben que no lo deben de hacer, ¿sí? Porque es un impulso. Lo experimentan, lo conocen, lo descubren, ¿sí? Es parte entonces, del principio que rige esa parte visceral y hormonal de la etapa, sí, muy entendible. Tiene sus riesgos, por supuesto, y será importante lo que tú mencionas, esta parte de los límites. ¿Cómo establecer un límite con un adolescente? Por ejemplo, me decía un papá, es que se quiere ir a una fiesta, ¿sí? Y ahorita pues la cuestión en la ciudad es muy peligroso. ¿Cómo le voy a decir yo que sí? Si la verdad es que no quiero que vaya, ¿cómo voy a establecer un límite? Entonces yo hablaba un poco acerca de los límites y estar en acuerdo, porque constantemente necesitamos estar en acuerdo. Si yo impongo al muchacho, dijo un chavo, la vez pasada me andaba escapando, quería irme yo a una fiesta y andaba yo tratando de irme para otro lado. Ellos buscan la manera de salirse con la suya, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Establecer un acuerdo con él. Un acuerdo que a lo mejor no quiero que vayas a una fiesta, pero pues no sé, una fiesta, si es de tu mejor amigo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero sí, a veces en esta etapa de la adolescencia, los límites